Bueno, buenos días. La idea de poder reunirnos aquí es que yo considero que ha sido un defusivo. Entonces ahí tenemos lecciones aprendidas, tanto del año como en estos últimos, prácticamente creo que un mes y medio, 2 meses, en los que se va a volver más encarnizado. Es como esas cosas que cuando uno está clara en eso. Entonces es un tema de comunicación. El presidente Oliva, dependiendo de esta plática que tengamos con las ideas que deben quedar. Me refiero al tema que ejecutar cuanto antes ya con los traslados fuertes que habíamos hablado. Tal vez sin ahondar en detalles. A mí lo que me... Esta mañana nos hemos trasladado con los ministros de Defensa y Seguridad, los equipos que forman parte al alto nivel operativo de Fusina, en su condición de líderes nacionales, pero también con la presencia, con la participación de los líderes de Fusina aquí en la región. Evaluamos qué ocurrió para poder notar una diferencia en el último mes y medio, 2 meses, y hemos encontrado lecciones interesantes que nos han permitido en ciertos lugares una reducción importante en las actividades delictivas, pero también qué es lo que ha ocurrido que denota esa participación agresiva en el tema de las famosas llamadas masacres. Y en ese sentido, tenemos ya una radiografía clara y hemos tomado algunas decisiones para ir afianzando los éxitos que se han tenido, pero también irnos adelantando a una nueva conducta de grupos criminales que lo que buscan es ver cómo desaparecen a su contrincante, por razón del tema de extorsión, de narcomenudeo o simplemente de control de territorios. Por razones obvias no les puedo detallar cuáles son las acciones que han sido exitosas y las que vamos a seguir implementando y otras nuevas. Solo van a encontrar ustedes hoy, solo les puedo decir que van a encontrar hoy una institucionalidad cada vez más coherente, más coordinada, más fuerte en su reacción, obviamente dentro del parámetro de la ley. Por eso una de las conclusiones importantes el día de hoy es reiterar al Congreso Nacional que las reformas que están en manos del Congreso son reformas que nacen del debate interno de los operadores de Fusina, que es lo que ellos necesitan para que esa contundencia del Estado tenga ese parámetro jurídico que hoy no lo tenemos. En el pasado, la conducta ciudadana tenía ciertas características. Hoy no tiene nada que ver el mundo criminal con lo de hace 50 años, 20 años. Yo le digo al pueblo hondureño y a los diputados, revisen qué está pasando en Europa en este momento. Revisen qué está pasando en Norteamérica, ya no solo en Estados Unidos, sino en México. Revisen qué está pasando en el Medio Oriente. Y esos fenómenos son de orden mundial. No esperemos que vengan al país con la contundencia que están ocurriendo en otros lugares. Revisemos ya lo que está pasando en Honduras y démonos cuenta que lo que ocurrió ayer en la madrugada de una familia velando a sus difuntos
no le mereció el más mínimo respeto al otro grupo criminal para irrumpir con bala sin importar quiénes estaban ahí. ¿Es esa una conducta normal antisocial o es una conducta antisocial extrema que requiere una contundencia del Estado? Para eso, Usina y su servidor, y también con el aval de la Corte Suprema de Justicia, solicitamos que esas reformas penales puedan ser aprobadas. Es el tema de que en estas reformas está la preliberación. No queremos que exista ningún recoveco o espacio o tecnicismo del cual se puede agarrar un abogado, luego un juez, para dejar libre por mientras es corto el tiempo para cumplir la sentencia a una persona que va a salir a delinquir. El patrón que hemos visto es más que evidente. Queremos cerrar esa ventana en el caso de los que estén enjuiciados o sentenciados por temas de alto impacto o delitos como este. Bueno, si no se dan los números en este Congreso, oigan el día que se los digo, se van a dar los números en el próximo Congreso, porque el pueblo hondureño ya decidió que no va a tolerar más este tipo de cosas. Ojalá pudiéramos tener los números en este Congreso. Primero Dios, así sea, porque no tenemos que estar esperando más tiempo. Después les toca a ustedes, a cada uno, y a todos los hondureños decidir. Y aquí cada diputado tiene que dar la cara, en qué cree, en qué no cree y cómo va a actuar. Y si todavía tiene algún nivel de duda o confusión, yo les recomiendo regresen al punto original de su poder. ¿Cuál es? Porque el diputado no es por sí mismo, el diputado se debe a su gente, a su pueblo. El diputado, como yo, somos mandaderos de un pueblo. El pueblo es el que manda. Vaya y pregúntele a sus ciudadanos, pero dése el espacio de hablarles y que le cuenten qué posición es la que creen que deben de adoptar. Probablemente algunos de los más connotados líderes que están opuestos lo hacen porque creen que de esa manera pueden afectar a las fuerzas del orden en su desempeño. Pero el precio es carísimo lo que están pagando. En ese sentido, démonos cuenta que aquí todos estamos porque una Honduras viva en paz y tranquilidad, y eso nos puede generar más prosperidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponerlo del lado de la gente. Mire aquel debate de hace unos 4 o 5 años. Decían que lo que queríamos nosotros era militarizar la seguridad. Miren, hoy Honduras tiene un plan bien claro dónde va a estar su policía en los próximos años, y como ellos mismos me lo dicen, jamás habían tenido un apoyo como lo están teniendo hoy. Pero yo no podía desconocer que en ese bache las fuerzas militares del país tenían que ser partícipes en el tema de seguridad, y dijeron que los militares deberían de regresar a sus cuarteles. Yo les pregunto a los hondureños, ¿qué estuviera pasando hoy si no hubiéramos hecho uso de Fuerzas Armadas para estas tareas de seguridad? ¿Qué hubiera pasado? Ellos siguen pensando eso, que no deberían de participar. Es el mismo tema con otras preguntas, el mismo fondo con otras preguntas. Así es de que aquí, por lo menos de mi parte, compañeros, amigos de los medios, pueblo hondureño, algunos de estos líderes no podrán estar de acuerdo conmigo, pero estoy seguro que esas mismas personas y todo el pueblo hondureño sabe cuáles son mis convicciones. Y yo trabajo en base a mis convicciones. Es a dónde estoy parado. Y esto es bueno para Honduras.